Ahí vemos la palabra Quequén. Imaginamos, ya faltan letras. Esta es, aunque usted no lo crea, la estación de Quequén. Estación de trenes Quequén. Originalmente Constitución Quequén. Después fue Necochea. 1894. El señor Lorenzo Revol fue el primer cuidador, el primer trabajador de aquella incipiente historia en 1894, ferrocarriles del sur, capitales ingleses, porque el LUM, que hay una estación en el territorio, en el partido de Necochea, en 1861 había pedido las vías del tren o armar un tren desde Buenos Aires a Chascomús, y en 1892 ya llegó a Balcarce y en 1894 llegó a Quequén. Pero la realidad es hoy. Estamos en el 2020, marzo del 2020. Si vamos viendo dentro de Secretos de Necochea, no podemos ni caminar, los baldosones, la historia derrumbada, y derrumbada en serio. Estamos en uno de los salones principales de lo que era la estación de trenes de Quequén. Podemos decir, salones donde se ve la historia, la estructura, de lo que va quedando de la estructura. Y esto se derrumbó, se rompió, se quemó hace tan solo 2 años. No estamos hablando de que hace 100 años. Esto no es Kosovo, es Quequén. Lamentablemente, de 1894 a la fecha, mire lo que queda. La desidia, el de dejar la historia de los trenes. Porque lamentablemente ya ni las vías se ven, hay que buscarlas, hay que ver los galpones de carga, todo lo que era el progreso. Imaginémonos 1894, hacía tan solo un puñado de años, 1881, que se había fundado la ciudad de Necochea. En 1854 la ciudad de Quequén, aunque en realidad el partido de Quequén, o lo que después terminó siendo partido de Lobería. Quequén, por eso la historia dice que es 1854, la fecha, un 3 de agosto. Pero la sala de espera, lo que podríamos llamar sala de espera hoy en día. Esto hace que son los famosos secretos que nos demuestran que algo nos debe estar pasando en este distrito. Allá por 1894, cuando se inauguró la estación de trenes, comenzaron enseguida a venir de Buenos Aires ya directamente. En 1927 se inauguró de acá, de la estación hasta el puerto, el tren. En 1896 se pasó a Necochea, se hizo el puente ferroviario y comenzó a llegar a Necochea ya el tren. Pero estábamos en 1927. En 1927 todavía no se había construido el puente Hipólito Yrigoyen, fue en 1929. Ese verano llegaron a esta estación de trenes 680 y pico veraneantes. La mayoría de la ciudad de Buenos Aires, por no decir todos. ¿Saben dónde se instalaban? En Quequén. La aristocracia porteña llegaba a Quequén. 1927. No pasaba a Necochea porque había que pasar en balsas todavía. Hasta que ya por 1940 empezaron a tomarse decisiones que hicieron que, lamentablemente, ese fuera el esplendor. Entre 1940 y 50 había 10 servicios semanales. 10 servicios semanales. 7 días tiene la semana, fíjese. Se tardaba el que era de carga, que pasaba por Tandil, se tardaba 12 horas.
Pero el de pasajero tardaba 8 horas 30 minutos, 35, relatan como historia en aquel entonces. Y hubo en 1950 2 servicios semanales porque se habían incorporado las locomotoras diésel. Y ella tardaba 6 horas 20 minutos de acá, de esta estación a Constitución. Hoy no hay nada. Hoy es la desidia. ¿Qué nos pasa en nuestra ciudad? Recordemos que cuando se hizo el apeadero del lado de Quequén, fue cuando ya por 1966, en épocas de Onganía, se prohibió la llegada a Necochea. Se prohibió la llegada a Necochea de este tren. Y quedó Quequén. Se hizo un apeadero a la altura del puente Eduardo Rocha. Lamentablemente en 1980 la caída del puente hizo que no tuviera valor ya el apeadero ahí a orillas del Quequén, cerca del puerto, a metros del puerto. Las mismas vías que le habían hecho para llegar al puerto. Pero hace 6 años, 4 años, que empezó la desidia en serio. Porque Ferrobaires, que había sido la que se había quedado con todas estas estructuras, empezaron a cada vez menos trenes, menos movimientos. Hace por lo menos 4 años que ya no llegan trenes de carga con cereales. Descarrilaban en la 519, en pleno centro de Quequén, porque pasaban cuando iban para el puerto. Y ahí empezó ya la debacle definitiva. Ferrobaires se fue cerrando, se mantuvo pero con 2.000 personas menos. En los últimos 4 años, 5 si usted quiere, porque depende de cuándo lo tome, fue la destrucción. Esta era una de las salas de espera. Estaba para lo que es las estufas a leña originalmente. Esta es la estación de trenes de Quequén. ¿Podemos decir que es la estación de trenes de Quequén? Por supuesto, hasta el ingreso también se vino abajo, ya no hay motivo para estar acá, no queda nadie, ni nada prácticamente. Se están robando las pocas maderas, las tejas, las chapas, y todo esto hace que no sean cuestiones que tenemos que dejarlas pasar. El puerto también no insistió. Una de las formas de carga en el mundo, cuando es a muchos kilómetros, es precisamente ni más ni menos que el tren. Pero pareciera que acá estamos al revés. Que acá el tren ha sido la desidia para que no funcione. Y nosotros los necochenses, ¿qué? Hace unos días decíamos del puente colgante y que en su momento había gente que cuidaba, lo mantenía. Bueno, acá había jefes de estación, había personal y sistemáticamente fue desapareciendo. Es más, han quedado los pocos carteles pintados en la pared de las casas aledañas que decía esa esquina, Hotel 2 Estrellas El Molino. Hasta eso se ha perdido. Esto era la entrada del turismo en épocas, en serio, en épocas de esplendor. En 1927, la aristocracia. Hoy, la desidia. Estos gobiernos que usted puede tener opiniones distintas, miradas distintas, pero desde la provincia se dejó desvanecer definitivamente. Por supuesto que está el mástil, que enarbolaba la bandera argentina, ¿no? Y en su momento la bandera de la provincia de Buenos Aires. Y acá está. Desde no tener banderas, no tener estación de trenes, no darnos cuenta que algo nos ha pasado. No estuvimos en Kosovo, no somos parte de Kosovo. Acá no es Nagasaki ni Hiroshima, pero pareciera que la historia hace que la destrucción en nuestro distrito es cotidiano. Pero esto no es solamente del orden local, porque ¿qué se puede hacer si esta estructura es nacional en su momento, provincial después? Aunque, como siempre pasa, si se pide,
nadie sabe de quién es. Es lo que quedó de los ferrocarriles nacionales, que quedó y se pasó a los ferrocarriles provinciales, pero los municipios no pueden hacer nada. No pueden pedirlo porque hay que esperar vaya a saber qué. Y en los últimos 4 años, el último gobierno ya dejó esto. Y el día que dejó abandonado esto y que no quedó ni el empleado, alguien, o varios, o muchos, pero ya nos olvidamos. 2 años y ya nos olvidamos. Estos son los de los tantos secretos de Necochea que nos demuestran que cuando el Estado Nacional nos abandonó, o abandonó primero los ferrocarriles y nos entregan estas cosas, pero sin ni siquiera el poder. Hay pueblos que han logrado mantenerlo, los han transferido, están en el medio de la ciudad. Acá algo nos ha pasado. En los últimos 4 años no nos dieron ni siquiera para mantenerlo. Igual no lo hubiésemos podido mantener en una de esas, porque el municipio local no tiene los fondos suficientes. Ni hoy, ni antes, ni hace muchos años. Bueno, lo del casino es un ejemplo. Pero esto es progreso si se quiere. Si las vías férreas estuvieran en condiciones, se podrían transportar no solo pasajeros, sino carga, directo al puerto. Algo nos está pasando en estos secretos que tenemos en Necochea que hacen que definitivamente tengamos que lamentar. Secretos de Necochea, suscríbete, pero no para lamentarnos, sino para ver si entre todos podemos lograr un cambio.